¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente ser un verdadero discípulo de Jesús? No hablo de solo creer en Él, sino de seguirlo con todo el corazón, incluso cuando el camino se vuelve difícil. En este video descubrirás el profundo significado del discipulado, el amor que transforma, la fe que permanece y la entrega que deja huella eterna. Si estás listo para conocer lo que Jesús espera de quienes lo siguen de verdad, quédate hasta el final, porque este mensaje puede cambiar tu forma de vivir tu fe. Cuando Jesús caminó por los polvorientos senderos de Galilea, no buscaba multitudes, buscaba corazones dispuestos. Su mirada no se posó en los templos llenos ni en los sabios de palabra elocuente, sino en pescadores cansados, en hombres comunes, en almas que, aunque temerosas, podían ser transformadas. Los verdaderos discípulos no fueron elegidos por su conocimiento, sino por su disponibilidad. Jesús los llamó con una simple frase: «Sígueme». Y con esa palabra comenzó la mayor revolución espiritual de la historia. Pero ¿qué significa realmente ser un verdadero discípulo? No se trata de asistir a una iglesia o memorizar versículos. Es un llamado mucho más profundo. Renunciar a uno mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo, aun cuando el camino sea incierto. Los verdaderos discípulos no buscan reconocimiento, sino transformación. No persiguen el aplauso de los hombres, sino la aprobación del Maestro. Pedro, Andrés, Juan y los demás no entendieron al principio la magnitud del llamado. Creyeron que seguir a Jesús significaba presenciar milagros, escuchar enseñanzas y ser parte de algo grande. Pero pronto descubrieron que el discipulado implicaba más que entusiasmo. Era morir al propio orgullo, al miedo y al deseo de control. Era confiar, incluso cuando no se entendía. Una noche, mientras el mar se agitaba con violencia, los discípulos temieron por sus vidas. Jesús dormía en la barca y ellos, desesperados, lo despertaron gritando: «Maestro, perecemos». Él se levantó, reprendió al viento y al mar, y hubo gran calma. Luego los miró con ternura y dijo: «¿Por qué temen? ¿Aún no tienen fe?». En ese instante comprendieron que el verdadero discípulo no es el que se maravilla ante el milagro, sino el que aprende a confiar en medio de la tormenta. Jesús no les prometió una vida fácil. Les advirtió que serían perseguidos, rechazados y odiados por causa de su nombre, pero también les aseguró algo más grande: «Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Esa promesa sostuvo a los primeros discípulos cuando el miedo los rodeó, cuando fueron encarcelados, golpeados o incluso llevados a la muerte. Porque un verdadero discípulo no vive por comodidad, vive por convicción. El discipulado comienza en el corazón. Es una entrega diaria, un proceso de moldeamiento. Jesús no buscaba perfección, sino disposición. Por eso dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». La cruz no era un adorno espiritual, era símbolo de muerte. Morir al ego, al pecado, a la vieja naturaleza. El discípulo verdadero no se forma en los aplausos, sino en el silencio. No crece en la abundancia, sino en la prueba. No se define por lo que dice creer, sino por cómo vive lo que cree. Cuando Jesús habló sobre el costo del discipulado, muchos se alejaron. Algunos lo siguieron por los panes y los peces, otros por curiosidad, pero pocos entendieron que seguirlo significaba renunciar a todo. Él no suavizó su mensaje. Dijo claramente: «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí». Sus palabras sonaban duras, pero revelaban una verdad. El discipulado requiere prioridad absoluta. Cristo no pide ser parte de nuestra vida, pide ser el centro de ella. En los tiempos actuales, muchos quieren a Jesús como Salvador, pero pocos lo reconocen como Señor. Quieren bendición sin obediencia, promesa sin compromiso, fe sin sacrificio. Sin embargo, el verdadero discípulo entiende que la fe sin acción está muerta. No basta con decir «Señor, Señor», sino hacer la voluntad del Padre. Ser discípulo es permitir que el Espíritu Santo transforme cada área del ser, desde los pensamientos más íntimos hasta las decisiones más pequeñas. Los primeros discípulos no eran perfectos. Pedro lo negó, Tomás dudó, Juan y Santiago buscaron ser los primeros. Pero todos, después del encuentro con el Cristo resucitado, fueron cambiados para siempre. Lo que antes era miedo se convirtió en valentía. Lo que antes era duda se volvió fe inquebrantable. Esa es la obra de un verdadero discipulado. No la perfección humana, sino la transformación divina. Cada creyente está llamado a ese mismo camino. No todos serán apóstoles o predicadores, pero todos pueden ser discípulos. Ser discípulo es amar cuando otros odian, servir cuando otros buscan ser servidos,
perdonar cuando parece imposible y permanecer fiel incluso cuando nadie mira. Los verdaderos discípulos no necesitan títulos, porque su testimonio es su carta viva. Son los que viven la palabra, los que reflejan el amor de Cristo en cada acción, los que caminan con humildad, sabiendo que sin Él nada pueden hacer. Los verdaderos discípulos no se definen por las circunstancias, sino por su relación con Jesús. Caminan por fe, no por vista, y aunque el mundo los rechace, saben que el reino los reconoce, porque más allá de la apariencia externa, lo que realmente importa es el corazón dispuesto a seguir al Maestro, sin condiciones y sin reservas. Ser un verdadero discípulo no es una decisión superficial, es una rendición total. Jesús nunca escondió el costo. Dijo claramente: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Cada palabra resonaba con verdad y desafío. No era una invitación a una vida cómoda, sino a una vida de propósito eterno. Ser discípulo es entender que seguir a Cristo no siempre traerá aplausos, sino a veces rechazo, incomprensión o incluso soledad. Pero esa soledad no es vacío. Es el espacio donde el alma aprende a depender solo de Dios. Cuando Jesús llamó a Mateo, el cobrador de impuestos no le pidió que mejorara primero su conducta. Solo le dijo: sígueme. En un instante Mateo dejó la mesa de la ganancia y se levantó hacia un futuro incierto. Así actúa el discipulado verdadero. No espera entenderlo todo para obedecer, sino que obedece para poder entender. Cada paso de fe abre una puerta nueva. El discípulo no camina por lo que ve, sino por lo que cree. Los primeros discípulos aprendieron que seguir a Jesús era caminar contra la corriente. El mundo buscaba poder. Ellos aprendieron a servir. El mundo buscaba reconocimiento. Ellos aprendieron a humillarse. El mundo valoraba la fuerza. Ellos descubrieron el poder de la mansedumbre. Jesús no los entrenó con armas ni estrategias, sino con amor, perdón y verdad. Los preparó no para conquistar imperios, sino corazones. Cuando el Maestro lavó los pies de sus discípulos, les enseñó la lección más profunda del discipulado. El que quiere ser grande, debe ser siervo. Pedro se resistió al principio porque no comprendía que la grandeza del reino no se mide por cuánto uno es servido, sino por cuánto uno sirve. En ese acto humilde, Jesús derribó toda estructura de orgullo humano. Mostró que el verdadero discípulo no busca tronos, sino toallas, porque el amor que no sirve no es amor de Cristo. El discipulado también es prueba. Cada discípulo fue moldeado en el fuego del dolor. Pedro, después de negar a su Señor, lloró amargamente. Pero de esas lágrimas nació un nuevo hombre, capaz de morir por la causa que antes temió defender. Tomás, el que dudó, fue transformado por el toque de las manos perforadas. Juan, el más joven, aprendió a amar al punto de cuidar a la madre de Jesús. Cada uno fue tallado con paciencia divina. El verdadero discípulo no huye del quebrantamiento porque sabe que ahí es donde Dios lo reconstruye. Jesús advirtió: si el mundo los odia, recuerden que antes me odió a mí. El discipulado no promete aceptación, sino fidelidad. No ofrece riquezas terrenales, sino tesoros celestiales. Los primeros creyentes entendieron eso. Muchos fueron perseguidos, encarcelados y ejecutados, pero ninguno renegó de su fe. Sabían que el precio de seguir a Cristo era alto, pero el valor de conocerlo era infinitamente mayor. Ellos no buscaban salvar su vida, sino entregarla, porque quien pierde su vida por causa de Cristo la hallará. Hoy el desafío sigue siendo el mismo. Ser discípulo en un mundo que ama la comodidad es una contradicción. Significa decir no a lo que muchos dicen sí, y sí a lo que muchos rechazan. Significa mantenerse firme en la verdad cuando el mundo prefiere la mentira. Significa amar cuando otros atacan, orar cuando otros se rinden y seguir confiando cuando todo parece perdido. El verdadero discípulo no necesita que el camino sea fácil, solo que el Señor esté en él. El discipulado es también una relación íntima. No se trata solo de aprender acerca de Jesús, sino de conocerlo personalmente. Muchos lo escucharon predicar, pero pocos entendieron su corazón. Los verdaderos discípulos son los que permanecen a su lado, incluso cuando no hay milagros, cuando el silencio parece eterno. En Getsemaní, Jesús buscó consuelo en la oración, y solo unos pocos estaban allí, luchando contra el sueño. Ser discípulo es velar con Cristo cuando todos duermen. Es permanecer fiel cuando la cruz se aproxima. Cada discípulo tiene un Gólgota que enfrentar. No todos morirán físicamente por su fe, pero todos están llamados a morir espiritualmente al orgullo, al egoísmo, al pecado que los domina.
Esa muerte es el principio de una vida nueva. Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. La verdadera fecundidad espiritual nace del sacrificio. No hay resurrección sin cruz ni gloria sin entrega. Ser un verdadero discípulo es vivir con los ojos puestos en lo eterno. Es entender que esta vida es solo el taller donde Dios forja el carácter de los que reinarán con Él. Cada prueba, cada lágrima, cada renuncia forma parte de un plan mayor, porque Cristo no llamó a los hombres a admirarlo, sino a imitarlo. Y quien decide seguirle de verdad, descubrirá que aunque el camino sea estrecho, su final conduce a la vida. El verdadero discipulado no termina en la obediencia, florece en el fruto. Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. El fruto no es fama ni éxito humano, sino transformación interior. Es el amor que crece donde antes había rencor, la paciencia que nace donde antes reinaba la ira, la fe que se mantiene firme aún en medio del dolor. El discípulo verdadero se mide por lo que produce su vida, no por lo que proclama con sus labios. Los primeros seguidores de Jesús no solo predicaron, vivieron de tal manera que el mundo reconocía en ellos la presencia de Cristo. En Antioquía por primera vez los llamaron cristianos porque reflejaban la esencia del Maestro. No necesitaban carteles ni títulos. Su testimonio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Ser discípulo es justamente eso. Ser un reflejo vivo del carácter de Cristo en cada pensamiento, en cada acción y en cada relación. El amor era el sello distintivo. Jesús lo dejó claro. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman unos a otros. No dijo que se les reconocería por sus milagros o por su conocimiento, sino por su amor. Ese amor que perdona 70 veces 7, que busca reconciliar en lugar de dividir, que sirve sin esperar recompensa. El amor de un discípulo es la huella visible del reino en la tierra. Pero ese fruto no crece sin raíz. La raíz del discipulado es la comunión con Dios. Jesús enseñó que el que permanece en Él dará mucho fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. El verdadero discípulo aprende a permanecer, no solo a comenzar. Permanece en oración cuando el alma se seca. Permanece en fe cuando no ve resultados. Permanece en obediencia cuando la carne se rebela. Permanecer es el acto más profundo de fidelidad. Es decirle a Dios: no entiendo todo, pero sigo confiando. Muchos comienzan con entusiasmo, pero pocos perseveran. El discipulado prueba la constancia. No se trata de lo que uno hace un día, sino de lo que mantiene todos los días. Jesús hablaba de semillas. Algunas caen junto al camino, otras entre espinos, y solo unas pocas en buena tierra. El verdadero discípulo es esa tierra fértil que acoge la palabra, la protege, la riega con fe y deja que el Espíritu la haga fructificar. No se deja ahogar por las preocupaciones, ni se endurece por la crítica. Mantiene su corazón suave ante Dios. El fruto del discipulado también se refleja en el servicio. Jesús dijo que vino no para ser servido, sino para servir. Y quien lo sigue debe caminar la misma senda. Los discípulos del reino no buscan ser vistos, sino ser útiles. Son aquellos que levantan al caído, que consuelan al triste, que extienden una mano sin esperar nada a cambio. Donde hay un corazón dispuesto a servir, allí hay un verdadero discípulo. En un mundo que glorifica el éxito, el discípulo aprende a glorificar la fidelidad. No necesita que su nombre sea recordado, porque su meta no es la fama terrenal, sino el bien siervo fiel que escuchará de su Señor. Los verdaderos discípulos saben que cada acto de amor, cada palabra de consuelo, cada lágrima ofrecida en oración, tiene valor eterno. En el reino de Dios, nada de lo hecho por amor se pierde. El fruto del discipulado también incluye el sufrimiento, no porque Dios disfrute del dolor, sino porque a través de él moldea el alma. El apóstol Pablo escribió: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Esa es la alquimia divina del discipulado: transformar el dolor en esperanza y la prueba en madurez. Un discípulo maduro no huye del fuego, confía en que el fuego purifica. Y cuando el discípulo madura, se convierte en testigo. No solo repite lo que ha oído, sino que habla desde lo que ha vivido. Su vida se vuelve mensaje, su historia un testimonio. El mundo puede dudar de una doctrina, pero no puede negar una vida transformada. Por eso, el mayor sermón que un discípulo puede predicar es su propio ejemplo. Cuando un corazón rendido refleja la luz de Cristo, incluso el más oscuro rincón puede ser iluminado. El discipulado no es un destino, es un viaje.
Un camino continuo de crecimiento, corrección, amor y gracia. Los discípulos verdaderos no se conforman con lo que ya saben, siempre anhelan más de Dios. Quieren conocerlo, no solo en la bendición, sino también en el quebranto. Aprenden que cada día es una nueva oportunidad para ser moldeados a su imagen. Esa transformación no ocurre de golpe, sino paso a paso en cada decisión, en cada acto de fe, en cada silencio que honra al Señor. Los frutos del discipulado no son visibles de inmediato, pero con el tiempo el árbol muestra su raíz. Una vida que permanece en Cristo se vuelve refugio para otros. Su paz inspira, su fe contagia, su humildad enseña. Y así, el círculo se completa. Los verdaderos discípulos forman nuevos discípulos. No porque busquen multiplicarse a sí mismos, sino porque desean que otros conozcan al mismo Jesús que les cambió la vida. Ser un verdadero discípulo no es una moda espiritual, es una identidad eterna. Jesús no buscó seguidores temporales, sino hijos que reflejaran su luz generación tras generación. Cuando Él ascendió al cielo, no dejó templos majestuosos ni ejércitos poderosos. Dejó hombres y mujeres transformados, llenos del Espíritu, dispuestos a dar su vida por el mensaje que habían recibido. Esa es la verdadera herencia del discipulado. Una llama que no se apaga, una fe que trasciende los siglos. El discipulado auténtico no termina en la vida terrenal. Es una preparación para la eternidad. Cada acto de obediencia, cada paso de fe, cada sacrificio en secreto está construyendo una corona que no se marchita. Jesús dijo: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes». Esa promesa no fue dirigida a las multitudes, sino a los que lo seguían de corazón. Los discípulos verdaderos saben que su recompensa no está aquí, sino allá, en los brazos del Maestro. El discipulado es un viaje de transformación que comienza en el llamado y culmina en la gloria. El mismo Jesús que caminó con sus discípulos por Galilea, camina hoy con los suyos en cada rincón del mundo. Su voz aún susurra: «Sígueme». No importa la edad, el pasado o las caídas. Mientras haya un corazón dispuesto, el llamado sigue vigente. Ser discípulo no es haberlo hecho todo bien, sino levantarse cada vez que uno cae y seguir mirando hacia Cristo. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Pentecostés, algo cambió para siempre. Aquellos hombres temerosos se convirtieron en testigos valientes. Pedro, que antes negó, ahora predicaba con fuego. Tomás, que dudó, ahora confesaba con certeza: «Señor mío y Dios mío». Juan, el discípulo del amor, enseñaba que el que no ama no ha conocido a Dios. El discipulado había dado su fruto. Lo que comenzó con 12 se multiplicó hasta llenar la tierra, y todo por una sola razón, porque entendieron que ser discípulo era vivir y morir por aquel que primero los amó. El mundo de hoy necesita ese mismo fuego. Necesita discípulos que no se avergüencen del Evangelio, que vivan con integridad, que amen con verdad. Ser discípulo en tiempos de oscuridad es mantener la lámpara encendida cuando el viento sopla fuerte. Es proclamar esperanza cuando todo parece perdido. Es mirar al cielo y decir: «Aunque todos me abandonen, yo seguiré tus pasos». Los verdaderos discípulos no se rinden ante la presión del mundo, porque su fe no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Cristo en su interior. El discipulado también deja una marca en el alma del mundo. Cada vez que alguien ama como Jesús, perdona como Jesús o sirve como Jesús, el reino se hace visible. No son las grandes multitudes las que transforman las naciones, sino los pocos que deciden vivir como Él vivió. Un solo discípulo lleno del Espíritu puede iluminar una ciudad entera. Así fue en los primeros siglos, cuando los cristianos eran perseguidos, pero su amor conquistaba corazones. No tenían poder político ni riquezas, pero tenían algo que el mundo no podía destruir: la presencia del Dios vivo. El verdadero discípulo no busca reconocimiento, busca impacto. Sabe que su misión no es impresionar, sino influir espiritualmente. Su recompensa no está en los aplausos humanos, sino en el gozo de saber que ha obedecido. Jesús dijo: «No se alegren de que los espíritus se les sujeten, sino de que sus nombres están escritos en el cielo». Esa es la victoria del discípulo. Saber que su nombre está grabado en la eternidad, no por sus méritos, sino por la gracia del Maestro. Pero también es cierto que el discipulado cuesta lágrimas. Jesús mismo lloró ante la incredulidad de su pueblo, ante la tumba de su amigo, ante el peso del pecado del mundo. El discípulo que ama también aprenderá a llorar. Llorará por las almas perdidas, por la injusticia, por el dolor ajeno. Sin embargo, esas lágrimas no son en vano. Riegan el terreno donde Dios sembrará nuevos frutos.
porque todo lo que se entrega en amor, Dios lo multiplica en vida. El discipulado no es una carrera de velocidad, sino una caminata constante. Hay días de gozo y días de prueba, días de claridad y días de oscuridad. Pero el verdadero discípulo no retrocede. Aunque el camino sea empinado, sigue avanzando. Sabe que cada paso lo acerca más al propósito eterno. Y cuando finalmente llegue al final de su jornada, escuchará la voz que todo discípulo anhela oír. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa será la coronación del discipulado. No una gloria pasajera, sino una comunión eterna con Cristo. Los que lo siguieron en la tierra caminarán con Él en el cielo. Los que cargaron la cruz aquí recibirán la corona allá. Los verdaderos discípulos no buscan el aplauso del momento, sino la aprobación del Eterno. Y así, la historia continúa. Siglo tras siglo, generación tras generación, los discípulos de Jesús siguen caminando por fe. Algunos predican en grandes templos, otros sirven en silencio. Algunos cruzan mares, otros oran desde su hogar. Pero todos tienen algo en común, un corazón rendido al Maestro. Son los que en medio de un mundo confundido aún escuchan su voz y responden con un sí, Señor, aquí estoy. Ser un verdadero discípulo es en última instancia vivir con propósito, amar sin condición y perseverar hasta el fin. Porque el discipulado no es una meta humana, es una obra divina. Dios comienza el proceso, lo sostiene y lo perfecciona. Y cuando la vida se apaga, el alma del discípulo brilla aún más, porque su historia se une a la de su Señor. Los verdaderos discípulos no mueren, siembran su testimonio en los corazones que quedan atrás. Su vida se convierte en semilla, su fe en herencia, su amor en legado. Y así, el mensaje del reino sigue creciendo, no por fuerza ni por poder, sino por el Espíritu que habita en ellos. El discipulado no es una elección pasajera, es el eco de un llamado eterno que resuena desde el corazón de Dios hacia los corazones que se atreven a responder. Y aquel que responde, aquel que dice sí, nunca vuelve a ser el mismo. Porque seguir a Cristo no es perder la vida, sino encontrarla. Ser un verdadero discípulo es más que una palabra, es una forma de vida. Jesús no busca multitudes, busca corazones dispuestos, y hoy tú puedes responder a ese llamado. Si este mensaje tocó tu alma, compártelo para que otros también encuentren esperanza. Suscríbete a este canal secreto de la cruz para recibir más enseñanzas que fortalezcan tu fe. Y déjame en los comentarios qué significa para ti ser un discípulo de Cristo. Juntos sigamos llevando su luz al mundo.